Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este programa especial sobre la reforma electoral. Tengo el honor de estar acompañado de dos grandes legisladoras, la diputada Claudia Rivera de Morena. Bienvenida, diputada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Pedro, de estar aquí contigo. El gusto es para mí. Y la diputada del Partido Acción Nacional, Paulina Rubio. Diputada, bienvenida. Pedro, un gusto estar aquí. Y el gusto mayor todavía estar en este hermoso recinto legislativo en donde se habrá de discutir esta reforma electoral. Claudia, de los puntos de este decálogo que se proponen, ¿cuáles dirías tú son los que pudieran llegar a generar un cambio real, perceptible para la ciudadanía, esté empapado o no del tema político, si se llega a una aprobación de esta reforma? A mí me parece que también para que la ciudadanía tenga este contexto claro, emana de 4 ejes rectores fundamentales esta propuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. La primera, y viene del mandato popular, es que nos pide que haya una reducción del proceso electoral y de los partidos políticos en sus gastos, en el presupuesto que reciben. Y la otra, que conozcan a sus diputadas, a sus diputados, es decir, a quienes, senadoras, senadores, a quienes les representan, que haya un trabajo cercano entre ciudadanía y representantes populares. A estos dos elementos les integran otros dos que me parecen relevantes. Fortalecer los mecanismos de la democracia directa y participativa, y con ello, por supuesto, las miras al avance generacional con el uso de las tecnologías para regular el uso de la inteligencia artificial. Y lo más fundamental que trae esta propuesta de reforma, una actualización en la fiscalización de los recursos, porque el pueblo está pidiendo que no haya un gasto excesivo del recurso del pueblo de México en los partidos políticos, en las elecciones, pero hay que vigilar cómo se hace. Y entonces la propuesta emana de una reforma de fiscalización muy puntual que va a permitir una rendición de cuenta en tiempo real prácticamente, o sea que vaya ocurriendo diario y no como actualmente que dejas pasar tiempo, incluso pasada la elección, 10 días después todavía puedes estar haciendo tu presentación de gastos. Acá lo que se quiere es ver el ingreso y el egreso de manera real, en tiempo directo, y por ello se está proponiendo un trabajo coordinado con el Instituto Nacional Electoral y la UIF para estar vigilando. Se suma en esta estrategia también todas estas acciones de innovación digital y tecnológica con la Agencia de Transformación Digital para que los mecanismos nos permitan que el ciudadano, la mexicana, los mexicanos que han desconfiado de sus representantes populares y con justa razón, porque no siempre los ven en territorio, hoy los conozcan, les conozcan, caminen con ellos, los sepan cercanos, pero también sepan que no les están costando las grandes cantidades y que en función de ello esta optimización del presupuesto, bueno, pues se enfoque, como sabemos, a otras necesidades que también el mismo pueblo nos ha demandado. Paulina. Gracias, Pedro. A ver, creo que a la presidenta no le enseñaron que lo que mal empieza, mal termina. ¿Y por qué hablo de que esta reforma electoral empezó mal? Ciertamente tenemos más de una década en la que reformas electorales se han construido al amparo del consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Esto qué es? Que las demandas, obviamente, de la oposición son incluidas porque la oposición, porque los partidos que no ejercen el poder en ese momento consideran que hay una necesidad de nivelar la cancha. Así se han construido todas las últimas reformas que nos permiten hoy vivir en un país democrático que además con esas mismas reglas le permitió a este partido político que hoy gobierna poder gobernar siendo un partido de reciente creación. Esas mismas reglas que le permitieron por primera vez a una mujer acceder a la presidencia de la República. Sin embargo, el partido en el poder decidió hacer caso omiso de cualquier clase de petición o de reclamo que tuviera la oposición. ¿Y qué era lo que la oposición pedía, Pedro? Que el punto medular de esta reforma electoral fuera que nos concentráramos en que los partidos políticos no recibieran recursos de procedencia ilícita, en que no podíamos seguir tolerando que existiera un contubernio entre las autoridades y el crimen organizado, o inclusive que el crimen organizado se convirtiera en autoridad, como fue el caso, por ejemplo, de Tequila en Jalisco, o como fue el caso de Teuchitlán también en Jalisco.
Y sin embargo, esta reforma electoral no atiende ninguno de esos puntos. Decide voltear para otro lado la presidenta de la República, decide tratarnos de distraer con otro tipo de cosas y no atiende lo elemental, lo básico, porque no podemos seguir permitiendo y tolerando que este país sea comandado, sea dirigido por delincuentes y que ese dinero sucio siga llegando a las campañas. El problema no es el dinero lícito, el problema es el dinero ilícito que alimenta las campañas, que después lleva a esos personajes a ejercer el poder en nuestro país. ¿Cómo blinda esta reforma del tema del recurso ilícito? Mire, justamente esto que comentaba la diputada es impreciso, porque uno de los ejes rectores, por eso quise contextualizar, uno de los 4 ejes rectores que tiene la propuesta que hace llegar la presidenta Claudia Sheinbaum es justamente vigilar la fiscalización, ¿no? Es decir, se prohíbe todo el recurso que le llegan a los partidos políticos de manera efectiva, en efectivo, perdón. Ahora necesitamos que sean las transferencias y que nos permita también un trabajo de vigilancia diaria. Hacia todos los partidos, pero además hacia todas las instituciones encargadas del proceso electoral. De que eso podría llegar a ser un arma contra los opositores, contra las candidaturas de la oposición. Yo pienso que si haces bien las cosas, seas del partido que seas, te va a ir bien. Si estás buscando cómo brincarte las trabas, porque, mira, ahora que estamos en tiempos futboleros me gusta poner la analogía, y es igual que en la cancha de fútbol, en la cancha política. Hay jugadores que buscan cómo impresionar al árbitro, cómo manipular si fue una falta o no fue una falta, cómo tirarse, cómo soltar zancadillas y golpes sin que se den cuenta. Por ese tipo de jugadores tenemos que haber otras que nos guste el fair play, que nos guste el juego limpio, que aprendes a esquivar el golpe, que aprendes a meterlo fuerte, pero respetando las reglas, sudando la camiseta, fortaleciendo el espíritu deportivo. Esto no es más distante a lo que pide la ciudadanía. Es muy curioso y que señalen, ¿no?, que la presidenta no está logrando un consenso con los demás partidos políticos, porque ella viene del pueblo y el pueblo lo que está permitiendo es que sea su mandato popular el que se ejerza. Es decir, no lo que decidan en acuerdos cerrados, oscuritos, los líderes, las lideresas de los diferentes partidos políticos, sino justamente revertir ese efecto que durante toda la época neoliberal, estos últimos 40 años, permitió que se privatizara, que se privatizaran muchos de los servicios, que el mismo Estado renunciara a parte de sus responsabilidades y que se llenaran de privilegios muchas de las cúpulas partidarias. Eso fue una realidad. Por eso se generó un gran hartazgo que permitió que la ciudadanía dijera: necesitamos cambiar y revertir esto. ¿Cómo? Que regrese el ejercicio del soberano, es decir, el verdadero poder del pueblo. Y esto radica en que sea el pueblo el que se organiza, el que propone, el que vigila y el que mandata. ¿Qué le dijeron a la presidenta? Presidenta, por favor, necesitamos que no se gaste tanto en los partidos políticos, necesitamos conocer a nuestros representantes. Ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo, diputada Paulina, en las diferentes encuestas, los legisladores tienen un estigma que vienen arrastrando de años atrás. A mí es la primera vez que tengo el honor de ser diputada federal por mayoría, ¿no? Por mayoría. Respeto a quienes son plurinominales, entiendo que mi compañera lo es, respeto a quienes llegan porque son las reglas del juego. Sin embargo, te permite una claridad, andar en territorio, que la gente te conozca, que te diga: oigan, hay que bajarle ahí al gasto y necesitamos verlos más en territorio, menos en territorio, y que eso te dé paso a lo que está haciendo ahora la presidenta. Presentar una estrategia que viene del pueblo y que ahora nos toca, no por acuerdo en lo oscurito, sino por una conciencia social, apoyarlo. Antes de entrar al tema de los pluris y de su posible eliminación ante esta reforma, pero solo para cerrar el tema del financiamiento, también esta reforma electoral plantea que no se puede utilizar recursos de entidades del extranjero para el financiamiento, que si bien se marca hoy en día en la ley que los partidos políticos no pueden recibir recursos del extranjero, pero sí se han detectado campañas de bots, por ejemplo, financiadas desde otros países. ¿Ese problema cómo se ataca, Paulina? A ver, Pedro, es que la diputada misma me da la razón. Cuando ella hablaba de fiscalizar, pues obviamente habla de recursos de procedencia lícita, habla de los recursos que podemos tener perfectamente bien claros de dónde vienen.
Lo que quiere atacar Acción Nacional son recursos de procedencia ilícita. Es, por ejemplo, el dinero del huachicol fiscal con el que Morena hizo campaña. O es el dinero del narco, para decirlo con todas sus letras, que llega a las campañas y eso evidentemente no lo registran como un recurso que se otorga a través para la fiscalización del INE. Y es muy curioso además que hoy digan que les interesa justamente el tema de la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Mira, Pedro, yo traigo algo aquí que creo que es muy interesante para el público que nos ve. En el año 2007, Morena presentó una acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad fue firmada por el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué dice esta acción de inconstitucionalidad? Lo que dice es que en Yucatán el Congreso local decidió que le iba a reducir en un 50% el financiamiento a los partidos mientras no estuvieran en campaña. ¿Y sabes qué? Morena combatió esta determinación del Congreso de Yucatán. Y lo mejor de todo es cómo lo fundamentan. Andrés Manuel López Obrador decía que el privar a los referidos partidos de una parte sustancial de los recursos económicos que corresponden a estos, se altera indudablemente el principio de integridad del financiamiento público que ha de recibir los partidos políticos y, consecuentemente, la garantía de permanencia por afectación de los medios económicos que otorga el Estado para la consecución de los fines constitucionales de promoción popular en la vida democrática nacional y estatal del país. Es decir, mientras Morena no era gobierno, les interesaba mucho el financiamiento público, claro, por supuesto. Finalmente es la posibilidad de estar en competencia. Pero hoy que tienen el poder, hoy que tienen toda la estructura del servicio del Estado con los servidores de la nación, hoy que usan el recurso público para promocionarse, entonces sí, lo que quieren es quitarle financiamiento público a los partidos políticos. Qué curioso, ¿no? Y qué incongruente. Fíjate que no fue así. Lo que le faltó decir es que la inconstitucionalidad se la otorgan porque la solicitud que hace en aquel momento el Estado de Yucatán pide una reasignación del presupuesto, pero este presupuesto ya viene etiquetado. La diputada tendría que tener conocimiento de que no se puede, ¿no?, bajo las reglas administrativas, hacer ese procedimiento. Por eso la Corte les termina dando el fallo. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta propuesta de reforma electoral? Es una reducción del 25% de quien, no solamente de los partidos políticos, sino de todo el proceso, de cada una de las instituciones, dependencias encargadas de los procesos electorales, que nos cuesten menos las elecciones. ¿Por qué razón queremos que nos cuesten menos las elecciones? Tan solo la última elección, la de 2024, nos costó más de 61,000 millones de pesos. Eso es el presupuesto, es un presupuesto mayor incluso que varios estados de la República, como Tlaxcala, como Colima. Representa casi la mitad, un poquito más de la mitad de lo que es el presupuesto del estado de Puebla, el segundo con mayor número de municipios a nivel nacional, de todo un año, o sea, con el que se van a cubrir servicios de salud, de educación, de bienestar, etcétera, 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 de todo un año nos costó solamente la elección del 24. Me parece que en la nueva época de innovación tecnológica, digital, mal haríamos en no buscar cómo renovarnos, cómo aprovechar esas tecnologías para reducir los costos en el proceso electoral. Por eso destacaba yo que uno de los ejes, y que viene también contenido en el decálogo, es esta implementación del voto electrónico, que servirá para otros mecanismos de democracia directa y participativa, para que me parece, ¿no?, para las consultas, que me parece correcto. ¿Cómo qué consultas? Como algunas tomas de decisiones de las autoridades estatales o federales, como nos ocurrió en su momento para que el pueblo decidiera si continuábamos con el aeropuerto en el lago de Texcoco o el aeropuerto Felipe Ángeles. Revocación de mandato. Revocación de mandato, esa es otra. Pero no solo, sino también los ejercicios de democracia participativa. ¿Esto qué es? Que de todo el recurso que tiene cada una de las entidades o la propia federación, el pueblo pueda ponerse de acuerdo y decir, oye, necesitamos que de ese presupuesto se invierta más en tal o cual acción. Pero por voto electrónico se refiere a que tú como quiera vas a la casilla y entonces en lugar de depositar tu papeleta en una urna, simplemente en una pantalla le picas, ¿no? No es como que desde tu casa vas a votar en el celular. No, ahora el mecanismo es justamente ese, ¿no? El tenerlo registrado de manera presencial. Pero
seguramente que conforme vaya avanzando también tecnológicamente y conforme vayan avanzando las condiciones sociales también de nuestro país, nos permitirá a implementar cualquiera de estos mecanismos. Por eso decía yo, me parece importante resaltar por qué se busca esta reducción. Ahora, los partidos políticos necesitamos también entrarle todas las fracciones a un esquema de saber escuchar a la gente. Si la gente te está diciendo que haya una reducción del gasto, diputada, no hay ninguna persona, a cualquiera, incluso a los representantes de Acción Nacional, del PRI, si no hay una consulta, si no hay un acercamiento y si no nos escuchas, ¿cómo quieres que votemos por ti? ¿No? O sea, eso es real y eso hay que escucharlo. Querías preguntar. Gracias, Pedro. ¿Y por qué no hicieron caso a Yucatán? Perdón, diputada, tengo en mis manos la acción de inconstitucionalidad y sí atacan la reducción del financiamiento público. Con mucho gusto se la hago llegar para que le dé una leidita. Es que ya lo revisé, por eso te lo digo, que lo estás diciendo mal. Y por mal. otro lado, Pedro, pues decirte que este tema, por ejemplo, de los diputados de representación proporcional, quizá es muy importante que la gente sepa que finalmente el ser un diputado electo por mayoría relativa o un diputado por representación proporcional, pues no te hace que seas más o menos productivo. Esto tiene que ver justamente pues con la calidad de tu trabajo. Por ejemplo, la diputada de mayoría tiene 9 iniciativas presentadas y tu servidora de representación proporcional tiene 40 iniciativas presentadas. Solamente para darnos una idea de que no tiene que ver tanto en el método de elección, sino el que tanto te exiges a ti misma y, por supuesto, pero si hay una cumples con el mandato. Hay exigencia previa para poder llegar, ¿no? O sea, hacer territorio sí te demanda mucho más. Por supuesto, tu servidora hizo campaña. La única diferencia es que yo no obtuve recursos para poder hacer campaña a mi nombre y acompañé a todos los candidatos de representación proporcional de mi estado para poder caminar con ellos y escuchar de la mano de ellos. Es decir, los diputados de representación proporcional o los candidatos de representación proporcional no es que no hagamos campaña, es que no tenemos recursos, como debe de ser, para promocionarnos y no nos verán nunca en un espectacular, en una barda, gastando el recurso del dinero del pueblo, lo que sí sucede cuando vas de mayoría. Lo que ¿todo propone, es recurso propio? No, es que ni siquiera puedes utilizar recursos, no puedes usar recursos, no te puedes promocionar a ti mismo. Bueno, pero para acompañar a las candidaturas a los distintos estados, claro, pidiendo el voto por la persona con la que acompañas. Pero ahí, por ejemplo, los vuelos, traslados. No, por supuesto, es a título personal, evidentemente. En ese sentido, también, ¿cómo hay la garantía de que no haya una injerencia de algún dinero ilícito? Bueno, tú no estás pidiendo el voto para ti, estás pidiéndolo para la persona que acompañas, que será votada. Además, hay que decirlo también, los diputados de representación proporcional sí venimos en la boleta. Lo que pasa es que muchos diputados de Morena desconocen que hay una parte posterior en la boleta en donde viene la lista y, por supuesto, por tu servidora votaron, porque cada vez que elegían votar por un diputado de Acción Nacional, en la parte de atrás venía mi nombre en el número de la lista y entonces, si a esos mexicanos no les gusta un nombre de esa lista, pues por supuesto que tienen todo el derecho de decir, yo no voy a apoyar este partido que lleva en esta lista a un impresentable. Algo de lo que la gente ha reclamado, que lo catalogan incluso vulgarmente como una agandalle, es que las dirigencias de los partidos se coloquen en primer lugar justo de estas listas para mantenerse en algún cargo o en algunos casos mantenerse con fuero. ¿Esa percepción es equivocada? ¿No es una gandalla? Yo creo que cada uno de los partidos tiene su propio mecanismo para la conformación de las listas. Creo que señalar aquí quién va en la lista pues sería darse un balazo en el pie. No creo que la diputada se atreva a señalar a quién iba de representación proporcional como su coordinador Ricardo Monreal o como el coordinador de senadores o excoordinador de senadores Adán Augusto o como el propio Gerardo Fernández Noroña. Si ella cree que esos nombres no debieron estar ahí, pues bueno, que lo exponga aquí. Yo creo que nuestra lista de representación proporcional es muy variada, pero además tiene una característica muy importante que le da este método de representación proporcional, Pedro, y que malamente esta reforma va a limitar, y es la representación de los estados. Es decir, esta reforma electoral lo que pretende es que lleguen a través de una lista o a través de un método de votación que se conforme una lista de representación proporcional. Hay un gran problema. El peso demográfico de todos los estados es diferente y entonces, por más votos que tú hayas sacado en un estado como Aguascalientes, no tiene el peso demográfico que tiene otro estado de esa misma circunscripción, y entonces lo que va a hacer es limitar la
presencia de los estados a los estados más fuertes. ¿Qué diputados de representación van a llegar únicamente? Pues los estados más grandes que tienen mayor representación demográfica. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en una circunscripción como la Ciudad de México, que tiene de vecino a un estado como Tlaxcala, que en Tlaxcala sea el más conocido, pero en la Ciudad de México nadie lo va a poder alcanzar a conocer. Ese diputado representante de Tlaxcala jamás va a llegar a ser diputado más que los de la Ciudad de México. Entonces, acota la representación geográfica, que es importante decirlo. Quiero retomar una pregunta que tú hiciste, que en un momento más se la voy a hacer a la diputada, pero para preguntártela primero a ti. ¿Tú sí estabas de acuerdo en que Marco Cortés se pusiera en primer lugar de la lista, en que Jorge Romero apareciera en la lista, en que Lili Téllez apareciera en la lista? ¿Sí había de tu parte personal una conformidad con que se asignara así? Por supuesto, y te voy a decir por qué. Porque en los partidos tenemos mecanismos internos para decidir. Es decir, esta conformación de la lista no es lo que el dirigente quiere y la manda. Esta conformación de la lista es votada por órganos internos del partido. Es decir, para poder tener esa lista, tuvo que haber sido aprobada por una comisión permanente nacional de nuestro partido, que está integrada por mucha gente de muchos estados con distintos cargos. Tu servidora era parte de esa comisión permanente. Entonces, no es una decisión arbitraria, ni mucho menos. La diputada seguramente te podrá decir cómo es que se llegó a esa lista y quién la avaló. Es definitivamente una diferenciación entre cada partido. No es una gandalle, porque finalmente cada partido procesa esas listas, las pone a consideración, y si no se las aprueban dentro del partido, pues evidentemente no la va a poder mandar al INE. ¿Qué digo? Hay partidos como el PRI, por ejemplo, que todo el control interno ha sido puesto por el propio dirigente nacional. Yo te repito, cada partido tiene su propio mecanismo de elección y de distribución de sus listas. Estatutariamente, en Acción Nacional tenemos claro cómo debe ser la representación, y si tú hoy ves nuestra lista de representación, vas a ver, por ejemplo, que en la lista, en el número 1, va un representante de Baja California que tiene una influencia demográfica mucho menor que la de Jalisco, pero él iba en la lista 1 de la primera circunscripción. ¿Por qué? Porque estas listas permiten que haya una distribución geográfica y que todos los estados alcancen una representación. Diputado, ¿usted sí estaba de acuerdo con la conformación de los pluris de Morena? Fíjate que en el caso de Morena, desde sus estatutos, siempre ha sido por tómbola. Desde su primer proceso electoral ha sido una insaculación, que es lo que le llaman. Yo tuve el honor de ser presidenta municipal de Puebla Capital, la cuarta ciudad más grande de nuestro país, es más grande que varios estados de la República, y yo vengo de un movimiento social, ¿no? Desde 2005 como activista de derechos humanos, feminista, economista. Además, empecé a participar, a involucrarme en las tareas de mi país. Ahí me enteré de muchos de los procesos. Ahí me enteré que el PAN quería privatizar el petróleo. Ahí me enteré que se querían privatizar muchas cosas y que yo las sentía ajenas como ciudadano. Seguramente a muchos nos ha pasado. Y sentía yo que yo como estudiante o como una ciudadana ahí en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, ¿qué podría yo hacer? ¿No? ¿Cómo podríamos? Nació este gran movimiento que es Morena, que hoy es el movimiento social más grande de América Latina. Es un partido político también, pero su espíritu va más allá del ejercicio partidario, porque representa escucharnos, sabernos y saber que independientemente de que seamos oposición, somos mexicanas y mexicanos que tenemos que aspirar a tener un mejor país. Oye. Y ahí tenemos que hacer nuestro compromiso. Cierro nada más esta parte con lo de cómo lo hace Morena. Se hace un sorteo para definir en qué municipios, en qué regiones va mujer y va hombre. ¿Para qué? Para evitar que en los municipios donde se pierde, como hacían tradicionalmente tanto el PRI como el PAN, manden a las mujeres. Y entonces no teníamos una representación real. Pero si los primeros lugares son por designación. Me toca salir a mí en ese proceso y después iniciar un proceso de la encuesta. Para el tema de la insaculación de las representaciones proporcionales, considera Morena a las acciones afirmativas, a los diferentes perfiles. Por supuesto, hay algunos compañeros. Yo dije desde un principio, yo respeto mucho quienes llegaron por esa vía, pero también es cierto que hay una inconformidad por parte de la ciudadanía cuando no conoce quiénes son sus representantes. Imagínate nada más la gente, como en el caso, diputada, tú sabrás, tú eres de un estado
distinto al que por el que fuiste siglada plurinominal. Imagínate la gente, los compañeros de su propio partido, que estuvieron haciendo su trabajo, que tienen sus méritos políticos y que de repente por un acuerdo de cúpula los hicieron a un lado y se los dan a la compañera. Pasa, es molesto, por supuesto que busca mecanismo, pero se va a tengo 26 años viviendo en Jalisco. Pero se va a respetar, digamos, ¿no? los procesos. Yo pongo en la mesa este ejercicio que se está proponiendo por parte de la reforma electoral que hay una mala percepción hacia el trabajo en general, el trabajo legislativo por parte de la gente en general, quienes quizás no están tan adentrados en lo que se realizan en los procesos. Pero esta mala percepción se ha amplificado a raíz de conductas pues muy reprobables, como el hecho de su propio partido de legislar desde una cancha de pádel, diputado Cuauhtémoc Blanco. Y eso es reprobable y no se acepta. Y por supuesto yo me pronuncio con toda esa claridad. Ese tipo de conductas no son aceptables ni en Morena y yo creo que ningún partido tendríamos que permitirlas y sin partido. Eso hay que señalarlo. Y lo que sí hemos buscado siempre en Morena es hacerlo. Morena tiene también una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que vigila la conducta de quienes somos sus integrantes, que no nos violentemos incluso entre nosotros mismos, que respetemos, que llevemos el debate a una altura de miras. Y fíjate, esto que decías, yo pensaría que son tres principales elementos lo que la ciudadanía reprueba. Uno, el recurso que recibimos. Dos, que no a todos los ven en territorio, ¿no? Y que no los conocen, no saben qué se va realizando. Y tres, esta baja productividad que mencionaba. Por ejemplo, yo todas las semanas ando en territorio, vengo a Cámara de Diputados y me voy a territorio. Dice la compañera del PAN, tengo 40 iniciativas, pues ninguna aprobada. Sí, entonces, sí hay aprobadas, la productividad con cercanía a la gente, y la gente te conoce. Yo he recorrido los 217 municipios de mi estado en 3 ocasiones, porque algo que hemos aprendido en Morena es que con cargo o sin encargo hay que hacer un trabajo de territorio cercano a la gente, porque solamente así puedes diagnosticar y saber en dónde tenemos que fortalecer nuestro trabajo. Diputada, para concluir con usted. Gracias. Pues otra vez vamos a desmentir el tema, ¿no? Dice la diputada que ella trabaja mucho en territorio y que viene aquí y presenta iniciativas. Ella sí no tiene ninguna aprobada, tu servidora sí. Entonces, nada más 20 reformas constitucionales. Sí, pero no eran suyas, diputada, no eran de su autoría. Sí, son las que propusimos no eran en de su autoría. Yo me refiero a las iniciativas de su autoría. Pero bueno, ciertamente creo que lo que le interesa a la gente es saber que necesitamos una reforma electoral real, que blinde nuestros procesos electorales, Pedro. No es posible que sigamos con esta dinámica en donde el crimen organizado se encuentra tan involucrado, porque ese es el cáncer de nuestro país. Necesitamos erradicar ese cáncer, porque si no vamos a seguir teniendo resultados como la trágica muerte de un presidente municipal en una plaza pública a los ojos de todos, porque vamos a seguir teniendo alcaldes involucrados directamente, como el caso de Teuchitlán de Tequila, o vamos a seguir teniendo gobernantes señalados por vínculos con el crimen organizado, como son varios gobernadores de Morena, o inclusive muchos funcionarios sin visa, como el caso de una compañera diputada de Morena que se le quitó la visa por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ese es el tema que tenemos que atender como diputados. Eso es lo urgente y eso es lo único que va a rescatar nuestro país. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias diputada Paulina, diputada Claudia, y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía.